Encantado de estar con usted otra vez a través de estos estudios que se hacen cada día más interesantes de conocer verdades eternas que nos ayudarán en el día de prueba de la tierra. Hoy quiero hablarle de un estudio muy importante y es el día del Señor, que nosotros lo llamamos el día del Shabbat, el día de descanso que Él separó para la humanidad, no solamente para los judíos, como muchos dicen, porque desde la creación se está guardando ese día. Vamos a hablar sobre ese tema muy importante que la mayoría de los cristianos aluden. Y se han formado legalismo en observar el verdadero día del reposo, el que Él nos mandó a que lo guardáramos. Y si Él es el Creador y nos mandó a hacer eso, pongamos mucha atención a sus palabras. El título es ¿Qué pasó con el día del Señor? La mayoría de los cristianos hoy reconocen el domingo como el día del Señor, un día para asistir a la iglesia y adorar a Dios. Sin embargo, desde la Segunda Guerra Mundial, la importancia de observar el domingo como día santo ha disminuido drásticamente. Sí, las campanas de la iglesia todavía suenan y la gente asiste a la iglesia los domingos por la mañana, pero el domingo por la tarde se considera un día festivo en lugar de un día santo. La Biblia enseña que Dios mismo bendijo el día del Señor, lo santificó y descansó de su trabajo todo el día. Si el Todopoderoso descansó todo el día, ¿no deberíamos observar el día del Señor todo el día? Se ha degradado tanto nuestra sociedad que ya no sabemos lo que significa santo y sagrado. Adorar a Dios en su día santo incluye ir de compra, hacer negocios, lavar el acto, mirar televisión, cortar el césped, limpiar el garaje, asistir a juegos de pelota o esquiar. Muchos cristianos creen que sí, pero ¿cuál fue la intención de Dios para su día santo? La respuesta a esta y otras preguntas sobre el día del Señor solo se encuentra en su palabra, la Escritura, la Biblia. El día del Señor creado en la creación, el Señor apartó un día de la semana que le pertenece e incluyó un séptimo día en el ciclo semanal en el momento de la creación para beneficio del hombre. Entonces, el día del Señor es tan antiguo como nuestro mundo y Dios lo designó para que fuera especial. No santificó los primeros días de la semana. Note este versículo. Para el séptimo día Dios había acabado la obra que había estado haciendo. Así que el séptimo día descansó de todo su trabajo y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra de creación que había hecho. Génesis capítulo 2, versículos 2 al 3. Este versículo afirma que el Señor solo santificó un día de la semana en el momento de la creación. El diccionario Webster dice que la palabra santo significa apartar o hacer único. Por ejemplo, cuando una pareja se casa, Dios hace que su relación sea santa y son apartados de la multitud de otros. De la misma manera, el Señor apartó el séptimo día de la semana, los otros 6 días de la semana. Dios descansó el séptimo día de su obra de crear nuestro mundo, bendijo el séptimo día y luego lo declaró santo. Si Dios mismo descansó de sus labores el séptimo día, ¿qué crees que si Dios de Adán y Eva quisieran cada semana? Considere este punto profundo. Existe un vínculo directo entre observar el día del Señor y honrar al Señor. Si su pueblo no observa cuidadosamente el día del Señor, eventualmente se olvidará del Señor. 2 ejemplos bíblicos ilustran este punto. Primero, los antediluvianos olvidaron a Dios y sus leyes que gobiernan el universo, que incluyen su día de descanso semanal. Y segundo, la nación de Israel también se olvidó de Dios y su día santo. Génesis 6, versículos 5 al 6, segunda de Pedro 3 y Ezequiel 28. Si la historia prueba algo es que las generaciones venideras no tardan mucho en olvidar el día del Señor. El periodo de tiempo desde la creación de Adán hasta el diluvio es de apenas 10 generaciones.
En ese corto lapso de tiempo, la humanidad se volvió tan malvada que Dios se entristeció por haber creado al hombre. En el momento del nacimiento de Noé, el mundo se había olvidado de Dios. ¿Es justo concluir que los descendientes de Adán finalmente descuidaron el día del Señor? El día del Señor fue renovado. 800 años después del diluvio, Dios llamó a Moisés para guiar a los descendientes de Abraham de la esclavitud egipcia a la tierra prometida. Sin embargo, antes de que Dios liberara a Israel, exigió que los esclavos descansaran de su trabajo semanal el séptimo día de la semana como condición para obtener la libertad. La exigencia de Dios fue agridulce. Naturalmente, todo esclavo agradecía un día de descanso. Todo hebreo también quería ser liberado de la esclavitud egipcia. Pero después de que Israel guardó su primer sábado, Faraón sintió que estaba perdiendo el control de los hebreos. Entonces exigió a los esclavos que produjeran en 6 días la misma cuota de ladrillo que en 7. Además, les pidió que también recogieran paja para los ladrillos. Esta exigencia irrazonable empujó a los hebreos más allá de su capacidad física y resistencia. Su fracaso le dio a Faraón la licencia que necesitaba para golpear sin piedad a los esclavos hebreos, ya que no podía satisfacer su demanda de ladrillo, en Éxodo 5. Los eruditos debaten si Moisés y Aarón pidieron que se observara el séptimo día de Dios, lo que provocó un paro laboral. Aunque la Biblia no dice específicamente que los esclavos observaban el séptimo día, esta cuestión se puede resolver en 4 versículos. El lenguaje que usó Faraón respalda la afirmación de que Moisés y Aarón habían pedido a Israel que descansara de su labor habitual. Las palabras de Faraón en Éxodo 5:5 dice: tú les haces descansar de su trabajo, tú les impides trabajar. Las escrituras identifican 2 puntos. Primero, Faraón culpó a Moisés y a Aarón por guiar a los esclavos a descansar de su trabajo al enfatizar tú. Segundo, la palabra para descanso que usó Faraón fue Shabbat. Esta es la misma palabra de idea expresada de Génesis 2:2, cuando Dios descansó o cesó su obra creativa en el séptimo día. Sugerir que Dios, a través de Moisés y Aarón, les dijo a los hebreos que descansaran de su labor en cualquier día de la semana que no fuera su día santo es inconsistente con los eventos que pronto siguieron en el desierto. 2. La Biblia identifica solo un día santo entre la creación y el éxodo, el séptimo día de la semana. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. 3. La Biblia revela que Dios probó a Israel en cuanto a la observancia de su descanso del séptimo día antes de pronunciar los 10 mandamientos desde el monte Sinaí. Véase capítulo 16 de Éxodo. Por ejemplo, la provisión de maná por parte de Dios prueba 2 cosas interesantes. Primero, Israel sabía acerca del descanso del séptimo día de Dios antes de que diera los 10 mandamientos. En segundo lugar, la santidad del séptimo día era importante para Dios antes de pronunciar los 10 mandamientos. La intención de Dios para el séptimo día, que fue apartado y especial, no cambió entre la creación y el éxodo. 4. Cuando el Señor pronunció los 10 mandamientos del monte Sinaí, exigió expresamente observar el séptimo día como día de descanso. El cuarto mandamiento comienza con acuerdaos del día del reposo, Éxodo 28. Si la observancia del sábado era un nuevo concepto de adoración codificado en los 10 mandamientos del Sinaí para los hebreos, como sostienen algunos eruditos, ¿por qué el cuarto mandamiento comenzaría con la palabra recordar? La redacción del cuarto mandamiento deja claro que la santidad del séptimo día de la semana no comenzó repentinamente en el monte Sinaí. La santidad del día del Señor, el reposo sabático de Dios, comenzó en la creación. Y los patriarcas que caminaron y hablaron con Dios sabían del día santo del Creador. Además, la palabra sábado está en Strong, número 76, en el cuarto mandamiento, es un derivado de Shabbat. La palabra que usó Faraón cuando acusó a Moisés y a Aarón de hacer que los hebreos descansaran su trabajo. Además, la advertencia de Dios de recordar sus días santos es necesaria porque cuando se descuida, la gente pronto se olvida del Señor. Por lo tanto,
Si honramos al Señor santificando el día del Señor, no nos olvidaremos del Señor. Al analizar cuidadosamente estos 4 puntos, es obvio que el paro laboral causado por Moisés y Aarón se produjo porque Israel eligió honrar al Todopoderoso y su sábado, en lugar de someterse a las demandas de Faraón. La obediencia a Dios y la liberación por Dios son inseparables. Es imposible que una persona desobedezca a Dios a sabiendas y al mismo tiempo reciba su favor. Moisés dijo a los ancianos hebreos que la liberación de la esclavitud se basaba en la sumisión de Israel al Dios de Abraham. La fe de Israel en el Dios Altísimo debía ser probada, observada. La ley superior de Dios y desobedeciendo la ley inferior de Faraón. Además, cuando Moisés explicó a los líderes de Israel la culpa corporativa de Israel, o los herirá con plaga o con espada. Éxodo 5:3. ¿Cómo observamos el día del Señor hoy? Dado que muchos hacemos énfasis y hacemos seminarios para hablar del carácter sagrado del día del Señor, la gente me pregunta cómo una persona en la sociedad actual puede observar el sábado de manera apropiada. Para responder a esta pregunta necesitamos investigar este tema desde 2 perspectivas. Primero, necesitamos examinar la ley de Dios. Luego necesitamos investigar la intención de la ley y los principios que rodean su cumplimiento. Afortunadamente la Biblia explica cómo es observar el día del Señor para que no quedemos abandonados a esquemas ideados de personas o humanamente, la filosofía humana. Los 10 mandamientos. El 4º mandamiento es el único mandamiento que requiere que el hombre no haga nada en el momento adecuado cada semana. Aquí está la ley. Acordaos del día de reposo santificándolo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el 7º día es sábado para el Señor tu Dios. En ella no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo o sierva, ni tus animales, ni el extranjero dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pero descansó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20, versículo 8 al 11. Este mandamiento establece 4 principios que deben considerarse cuidadosamente. Número 1, no olvides separar el 7º día de la semana de los otros 6. Número 2, no trabajes el 7º día. Número 3, no permita que otros que estén bajo tu autoridad trabajen en el 7º día, ya sea hombre o animal. Y 4, el 7º día pertenece al Dios Todopoderoso. Es el día del Señor porque Él descansó el 7º día, lo bendijo y lo santificó. Principio 1. El Todopoderoso fue muy específico cuando dijo, acordaos del día de reposo para santificarlo. Sorprendentemente algunas personas dicen, no importa en qué día de la semana adoro, siempre y cuando adore a Dios. La ley de Dios refuta esto. Algunas personas dicen, adoro a Dios todos los días de la semana. Por lo tanto, un día es como cualquier otro. Todos los días son iguales. La ley de Dios refuta esto. Algunas personas dicen, los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz y la observancia del 7º día es un requisito judío, no para los cristianos. Si el mandamiento del sábado es tan importante, ¿por qué no se menciona en el Nuevo Testamento? Estas declaraciones son falsas. Jesús dijo, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Así el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Marcos 2, versículos 27 y 28. Si Jesús es el Señor del sábado, tiene dominio sobre el sábado, entonces Él puede decirnos cómo y cuándo observar el sábado. Si los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz, entonces la gracia de Dios ya no es necesaria y no somos pecadores. El pecado es la violación de la ley. Si no hay ley, no puede haber pecado. Romanos 4:15. Si los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz, entonces Dios no tiene ley contra el adulterio
y a juzgar por lo que sucede hoy, muchas personas realmente creen que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz. Entonces, si no hay ley, ¿quién necesita gracia de la pena de una ley que no existe? El cuarto mandamiento se menciona en numerosos lugares del Nuevo Testamento, incluyendo Hebreos 4. Pablo dice claramente: queda pues un reposo sabático para el pueblo de Dios, pues cualquiera que entre en el reposo de Dios también descansa en su propio trabajo, como Dios lo hizo en el suyo. Hebreos 4, versículos 9 y 10. Muchos cristianos creen que los deberes y el carácter sagrado del séptimo día, sábado, fueron transferidos al primer día de la semana cuando Cristo resucitó. La Biblia no coloca explícitamente al hombre bajo ninguna obligación relacionada con la observancia del domingo. Principio 2. La ley dice: no haréis ningún trabajo en el séptimo día. Este principio plantea varias preguntas. En primer lugar, ¿qué se entiende por trabajo? El trabajo se define como algo que hacemos para ganar dinero, algo que hacemos para sobrevivir o algo que tenemos que hacer. ¿Significa este mandamiento de no trabajar que debemos quedarnos en la cama el día del Señor? No. En cambio, el cuarto mandamiento significa que no debemos hacer el trabajo que hacemos durante la semana en el sábado. ¿Cómo puede un productor lechero observar este mandamiento sin causar daño al ganado? ¿Cómo puede una enfermera celebrar el Día del Señor cuando los pacientes necesitan su servicio en un hospital? ¿Cómo puede un oficial de policía celebrar el Día del Señor cuando los criminales infractores de la ley están en el trabajo todos los días de la semana? ¿Cómo puede un mecánico responsable de los generadores que suministran electricidad a miles de hogares tomarse libre el Día del Señor? ¿Cómo puede un cocinero de un asilo de ancianos observar el Día del Señor cuando los ancianos necesitan comida los 7 días de la semana? Cuando Dios dio el cuarto mandamiento, ¿no anticipó los problemas que enfrentaríamos en el siglo XXI? Sí, claro. Entonces, ¿cómo pueden conciliarse estas situaciones? Para tener una perspectiva equilibrada con respecto a este aspecto del cuarto mandamiento, debemos observar cómo eso es considerado el Día del Señor. Este es el primero de 3 textos importantes. En aquel tiempo Jesús iba por los sembrados en sábado. Sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comerlas. Cuando los fariseos vieron esto, le dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado. Él respondió: ¿no has leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿No has leído eso? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron el pan consagrado, lo cual no le era lícito a ellos, sino solo a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley que en el sábado los sacerdotes en el templo profanan el día y sin embargo son inocentes? Os digo que aquí hay uno más grande que el templo. Si hubieras sabido lo que significan estas palabras: quiero misericordia, no sacrificio, no habrías condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Mateo 12, del versículo 1 al 2. En este texto Jesús señala 4 puntos. En primer lugar, recoger comida para comer en el camino no es necesariamente una violación desafiante del sábado. En otras palabras, hay algunos casos en los que uno no puede preparar comida para el día de descanso del Señor. Ver Éxodo 16, 23 y 24 para conocer la base de la queja del fariseo. En segundo lugar, el motivo parece una cuestión importante. Jesús ilustró este punto al compartir cómo David y sus hombres comieron el pan santo que estaba en el tabernáculo sin ofender al Señor. En tercer lugar, ciertas tareas pueden realizarse en sábado. Jesús usó como ejemplo el trabajo que los sacerdotes del templo hacían en sábado, que profanaban el día. Aunque el sábado era un día de mucho trabajo para ellos, no eran culpables de despreciar la ley de Dios. Los sacerdotes rotaban sus tareas para que ningún sacerdote profanara continuamente el sábado. Lucas 1:8. Por último, Jesús reprendió a los fariseos porque como Señor del sábado, Él, no ellos, estaban en condiciones de interpretar cómo el hombre debía observar el sábado. El siguiente texto aporta más comprensión al tema de la observación del sábado. Saliendo de ellos, entró en la sinagoga de ellos y estaba allí un hombre con una mano seca. Buscando una razón para acusar a Jesús, le preguntaron: ¿es lícito sanar en un sábado?
Él les dijo, si alguno de vosotros tiene una oveja y se le cae un ovillo ensado, no la agarran y la sacará. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacerle el bien ensado. Luego le dijo al hombre, extiende tu mano. Entonces la extendió y quedó completamente restaurado, tan sano como el otro. Pero los fariseos salieron y tramaron cómo matar a Jesús. Consciente de esto, Jesús se retiró de aquel lugar. Muchos lo seguían y él sanaba a todos sus enfermos, advirtiéndole que no dijeran quién era. Mateo 12, versículo 9 al 16. De este texto extraemos dos puntos importantes. Primero, Jesús hizo el bien a otros en el sábado. No pasó el sábado durmiendo ni pasó el día del Señor como con resaca, borracho, por haber trabajado demasiado los 6 días anteriores. No, usó el sábado para ministrar a otro. En segundo lugar, Jesús afirmó nuevamente que hay ciertos asuntos que no violan la intención del sábado. Si rescatar a un animal no es una violación de la intención de la ley, entonces rescatar a un ser humano ciertamente no es ofensivo para Dios ni un comportamiento inadecuado a la luz del cuarto mandamiento. Este último texto revela dos cuestiones claves relacionadas con la celebración del Día del Señor. El escenario de la reconstrucción de Jerusalén bajo el liderazgo de Nehemías. Él escribe, en aquellos días había en Judá a hombres que pisaban lagares en sábado, traían grano y lo cargaban en asnos junto con vino, uvas, higos y toda otra carga. Y traían todo esto a Jerusalén en el día del Shabbat. Por eso les advertí que no vendieran comida ese día. Los tiros que habitaban en Jerusalén traían pescado y toda clase de mercancía y los vendían en Jerusalén en sábado a los de Judá. Reprendí a los nobles de Judá y les dije, ¿qué es esa maldad que estáis haciendo, profanar el día del reposo? ¿No hicieron lo mismo vuestros padres para que nuestro Dios trajera sobre nosotros y sobre esta ciudad todo este mal? Ahora estáis provocando más ira contra Israel al profanar el día del Señor. Cuando las sombras del atardecer cayeron sobre las puertas de Jerusalén antes del sábado, ordené que se cerraran las puertas y que no se abrieran hasta que terminara el Shabbat. Puse a algunos de mis propios hombres en las puertas para que no pudieran entrar carga en el día del reposo. 1 o 2 veces los mercaderes y vendedores de toda clase de mercancías pasaron la noche fuera de Jerusalén, pero les advertí y les dije, ¿por qué pasáis la noche junto al muro? Si vuelves a hacer esto, te pondré las manos encima. Desde entonces ya no vinieron en sábado. Luego ordené a los levitas que se purificaran y fueran a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Acuérdate de mí también por esto, oh Dios mío, y ten misericordia de mí según tu gran amor. 1 o 2 veces los mercaderes y vendedores de toda clase de mercancías pasaron la noche fuera de los cerros, pero les advertí y les dije, ¿por qué pasar la noche junto al muro? Si vuelves a hacer esto, te pondré las manos encima. Desde entonces ya no vinieron el sábado. Luego ordenó a los levitas que se purificaran y fueran a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Estos versículos ilustran que hacer negocio en el día del Señor es ofensivo para Dios, ya sea para alimento o mercancía, es irrelevante. Como los levitas de la antigüedad debemos guardar las puertas de nuestra casa para santificar el día de reposo. Notaste que Nehemías asocia claramente la ira de Dios, la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, con la profanación del sábado, al igual que en los días de Nehemías. Creo que la base de la ira venidera de Dios sobre el mundo se debe en parte a la falta de respeto por sus días santos. Cuando la gran tribulación comienza en todo el mundo, entonces la autoridad de Dios será colocada en su perspectiva adecuada. Honramos a Dios descansando las horas sabáticas de nuestro trabajo. Si honramos a Dios, Él nos bendecirá. El Señor les dijo a Isaías, si retienes tus pies de quebrantar el sábado y hacer lo que te place en mi día santo, si amas delicia al sábado y honorable el día santo del Señor, y si lo honras no yendo a tu propio destino, camino y no hacéis lo que queréis ni habláis palabras vanas, entonces encontraréis vuestro gozo en el Señor, y yo os haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y os haré deleitar en la herencia de vuestro padre Jacob. La boca del Señor ha hablado. Isaías 58, 13 al 14.
observando el día del Señor. Entonces, ¿cómo solucionamos los problemas que representa el ganadero, la enfermera, el cocinero, el policía? ¿Qué principios aplicamos a este tipo de situaciones hoy? Este es mi punto de vista sobre el asunto. El día del Señor es el día del Señor, todo el día, desde la tercera del viernes hasta la tercera del sábado. Génesis 1, Levítico capítulo 23, versículo 32. El sábado fue hecho para el hombre. Sería un día de descanso y renovación cada semana, tanto física como espiritualmente. La preparación para la observancia del día del Señor, en la medida de lo posible, nos ayudará a reconocer la bendición prevista por Dios. El sábado semanal no es para el beneficio de Dios, sino para nosotros. Nos está visitando Él. Nos dice, prepárese, yo voy a la casa. La Biblia revela que la preparación para el día del Señor es importante. En la antigüedad los judíos no tenían nombre para los días de la semana. En lugar de ello, utilizaron números como el primero o el tercer día de la semana. Después del cautiverio babilónico, el sexto día de la semana llegó a ser conocido como la preparación, ya que resumía la urgente importancia de estar preparado para el día del Señor. Mateo 27, versículo 62, Marcos 15, versículo 42, Lucas capítulo 23, versículo 54. Entonces, el segundo principio mencionado en el cuarto mandamiento es que cualquier actividad que traiga la bendición del sábado a otro está permitida en sábado. Compartir la bendición del sábado puede ser una buena comida para un paciente o ayudar a las víctimas de un tornado. Si el productor de la leche tiene que ordeñar las vacas y el médico debe responder ante una emergencia, es posible que la enfermera necesite brindar atención y que el predicador trabaje más duro en el día del Señor que en cualquier otro día. Pero la cuestión principal que cada uno de nosotros debe considerar al tratar de resolver este asunto por nosotros mismos es la siguiente: ¿cómo puedo honrar mejor al Señor en su día santo? Sí, el productor del hecho debería ordeñar las vacas, pero debería limpiarse el granero del día del Señor. Sí, el médico debe correr al hospital para atender a los pacientes en una situación de emergencia, pero deben brindarse los servicios habituales y habituales en el día del Señor. La enfermera puede brindar atención a los pacientes, pero debe servir a los demás cada día del Señor. El predicador tiene que servir a la gente en el día del Señor, pero tiene que predicar toda la semana. Como declaración general, hay dos principios básicos para rendir servicio en el día del Señor. Primero, no arruinar el propósito de Dios para el día del Señor con una continua profanación. Está permitido servir como orden de emergencia, pero no lo convierte en un proceso habitual. Segundo, no cobrar ni recibir compensación por los servicios prestados en el día del Señor. Cuando se excluye la ganancia financiera, la programación del trabajo se vuelve bastante clara. Sí, por la ley se le debe pagar por los servicios prestados del Señor. Dónenlo a la obra del Señor, ya que utilizó sus días para obtener ese ingreso. En tercer lugar, las acciones de Nehemías indican claramente que el comercio en el día del Señor es ofensivo para Dios. En la medida de lo posible, no comprar ni vender en el día del Señor, realizar negocios en otros momentos. Mire el panorama general, tenemos 6 días, Dios tiene 1. Viva en consecuencia. Por lo tanto, pasa el día del Señor en actividades que sean renovadoras física, mental y espiritualmente. Adorar a Dios en su día santo es un ejercicio vigorizante y renovador espiritualmente. Podemos hacer del sábado un deleite para los demás, visitando a los enfermos y a los ancianos, visitando a los que están en prisión, compartiendo música con los residentes de hogares de ancianos, realizando estudios bíblicos en nuestro hogar o leyéndole una Biblia o una historia para desarrollar el carácter a un niño. La renovación emocional, física y espiritual se puede mejorar con una caminata por el bosque o un viaje en coche hasta un mirador panorámico. Cada una de estas actividades puede promover la recreación en las 3 dimensiones: física, mental y espiritual. En su sabiduría, el Señor nos ordena cómo se debe pasar su día santo, excepto decir que uno no debe trabajar. Tu relación con el Señor determinará en gran medida cómo pasa su día y el beneficio que recibirá. El principio 3. El cuarto mandamiento dice: no trabajes a otros bajo tu dominio, ya sea hombre o animal, en el 7º día.
Muchos tengan mucho cuidado que tienen negocios y que tienen personas trabajando en ese día de reposo y ya están atendiendo el teléfono. Comience a obedecer porque consecuencias hay. Haga lo que es la mandación que haga. Este concepto plantea algunas preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿sería justo por parte de Dios exigir que su dominio, tú y yo, trabajemos en el día del Señor mientras Él descansa? No, claro que no. En cambio, el reino de Dios funciona de esta manera. Si Dios, el gobernante de todo el universo, da descanso a sus siervos cada semana, entonces es totalmente apropiado que ustedes, sus siervos terrenales, también den descanso a su dominio. Quizá la pregunta más frecuente con respecto a este elemento del cuarto mandamiento es la de comer fuera de casa en el día del Señor. Comer fuera de casa viola la intención del cuarto mandamiento. Sí y no. Sí, si te permites estar demasiado ocupado y descuidado, prepararte para el sábado. No, si sus circunstancias como viaje o emergencia le prohíben preparar comida para el sábado. El principio subyacente es este. Dios tiene un día, nosotros tenemos 6. Viva en consecuencia. Principio 4. El séptimo día pertenece a Dios, se llama el día del Señor porque Él descansó el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. Una experiencia maravillosa esperada a aquellas personas que estén dispuestas a tomar la palabra de Dios y honrarla, guardando el día del Señor. Así es como funciona. Observar adecuadamente el día del Señor es un desafío. Y según las profecías del Apocalipsis, será cada vez más difícil a medida que nos acerquemos al tiempo del fin. Para algunas personas, el compromiso de santificar el día del Señor ha significado la pérdida de ingresos, empleo o carreras. Otras personas se han enfrentado al rechazo y al ridículo de familiares y amigos y de hermanos. Guardar el día del Señor siempre pone a la persona en desacuerdo con el ritmo o las actividades del mundo. Cuando experimentas personalmente este tipo de conflictos, a menudo es difícil creer que Dios tiene un propósito detrás de todas las luchas que enfrenta con respecto a su día santo. Sin embargo, desde el principio de los tiempos, el propósito de Dios al crear un día para sí mismo incluyó un plan que abarca mucho más de lo que la mayoría de la gente cree. No solo trae descanso a los fieles que están cansados de sus labores semanales, sino que el día del Señor se convertirá en la prueba definitiva de fe para determinar quién confía implícitamente en Dios durante la gran tribulación. El mandamiento de descansar parece muy fácil, pero en realidad se vuelve difícil porque es una prueba de fe. El diablo se ha asegurado de que el séptimo día, el día del Señor, haya sido olvidado por la mayor parte del mundo y de los cristianos. En su lugar ha desarrollado 2 días espurios, uno para Orientes, viernes, los musulmanes, y otro para Occidente, domingo, los cristianos que viven en los países donde hay libertad de culto y expresión. Pero todavía no hay descanso en este planeta. Sin embargo, hay una experiencia maravillosa detrás del mandamiento de santificar el día del Señor. Si descansamos según el mandamiento de Dios en su día santo, Él sostiene todo lo que dejamos durante 24 horas para que al reanudar nuestra actividad ni una sola cosa se perderá o se dañará. Sí, es responsabilidad de todo mayordomo fiel velar porque el rey no sufra ninguna pérdida. Cuando llegue, ¿qué se puede decir del rey fiel que vela personalmente porque todo mayordomo fiel sea recompensado por su fidelidad? Quienes honran al día del Señor conocen a Dios. Aquellos que entran en el reposo de Dios cada semana son su verdadero Israel. Gálatas 3, 28 y 29. Por eso dijo, los israelitas deben observar el sábado y celebrarlo para las generaciones venideras como un pacto duradero. Será una señal entre mí y los israelitas para siempre, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día se abstuvo de trabajar y descansar. Éxodo capítulo 31, versículos 16 y 17. En resumen, la obligación de observar el día del Señor es la vez eterna y universal. Muchas personas no consideran el día del Señor como deberían.
La carrera por ganar más dinero y capturar participación del mercado son fuerzas económicas poderosas que expulsan a Dios de nuestro ciclo semanal. Las personas sobrecargadas utilizan el tiempo libre disponible para placer y entretenimiento. Esto deja muy poco tiempo para Dios. Una nación sin Dios es una nación en oscuridad moral. Y una nación que no observa el séptimo día como el día del Señor, reposo para la fragilidad humana, es una nación que va completamente a su destrucción espiritual. Y en eso estamos. La mayoría de la gente no conoce los requisitos de los 10 mandamientos. No se preocupan por la ley de Dios Todopoderoso. Este punto resulta evidente. Cada vez que escuchamos las noticias, nos hemos convertido en una sociedad sin ley. ¿Por qué? Si tuviera que identificar el rasgo principal de todo el siglo XXI, no podría encontrar nada más preciso que reflexionar una vez más sobre cómo hemos perdido el contacto con nuestro Creador. Los hombres se han olvidado de Dios. Piensen esto. Si descubre a una persona infringiendo la ley, aunque inocentemente piense que está dentro de la ley, el oficial que lo arresta le dirá que la ignorancia de la ley no es excusa. Si esto es cierto respecto de las leyes creadas por el hombre, ¿qué se puede decir de la ley de Dios? Cuando comience la gran tribulación, miles de millones de personas se sorprenderán de la respuesta de Dios a la ignorancia y desobediencia corporativa de nuestro mundo. Entonces, ¿por qué no comenzar a ejercitar su fe y honrar al Señor en su día santo? Entra en un experimento con Dios y observa lo que Él hará para honrar tu fe. Bueno, en otro estudio vamos a proseguir esta insistencia acerca del día del reposo, el séptimo día, porque eso va a ser una prueba de fuego, porque la mayoría de los cristianos hoy escuchan eso y comienzan a hablar que somos personas legalistas, que ellos son los que están guardando el día del reposo. Pero bueno, ahí les dejo esto, como dice, ahí les tiro este estudio para que ustedes mediten a los que ya están guardando el día del reposo. Por favor, perfeccionen ese día el Señor. Haga lo que Él dice. Perfeccione, que la perfección viene a través de un deseo ardiente de hacer ese día excepcional del séptimo día como parte vital de nuestra vida espiritual y respetar sus leyes. Ustedes aman la ley, ustedes observan sus leyes, observen ese maravilloso mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y el día de reposo es el séptimo día de la semana y no se ha perdido desde la creación. Porque si hay domingo, entonces hay Shabbat, que es el último día. El domingo es el primer día que le han puesto nombres paganos y que lo reconocemos el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día, el séptimo día, que se llama Shabbat. El Señor me los continúe bendiciendo y espero que esta disertación les ayude y les interese más para agradar al Señor, porque esa va a ser una prueba de fuego. Que Dios me lo guarde y me lo bendiga, les llene de salud y fortaleza y entendimiento para que podamos agradar al Señor en nuestra imperfección y así se perfecciona el llamado que Cristo nos ha llamado a ser perfecto en sí, por la ayuda de su Espíritu. Que las bendiciones estén con ustedes. Dios me lo guarde, Dios me lo dé a cada uno. Bye bye.